Bienvenidas y bienvenidos, esto es Jaque Mate, una nueva semana de trabajo para esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela. El agradecimiento a todos aquellos que nos permiten ingresar a sus hogares con esta iniciativa. Temática que abordaremos esta semana: negociación y manejo de conflictos. Es el momento de presentar quién nos va a acompañar en la entrevista principal de Jaque Mate de esta semana para la frecuencia 7 de Cablevisión en la ciudad de Río Cuarto y para distintas frecuencias del sur de la provincia de Córdoba que se suman a esta propuesta. Presentamos a nuestra entrevistada del día. Licenciada en Psicología, máster en Recursos Humanos, coaching ejecutivo y gerencial, con experiencia de más de 15 años en gerencias corporativas de diversos holdings, actualmente en la ciudad de Córdoba, luego de varios años de residencia y trabajo en el país vecino de Chile, donde diseñó e implementó diversos programas estratégicos para el desarrollo de los recursos humanos y la retención de talentos. Afirma que en el traspaso generacional de las organizaciones, la crisis es inevitable y es un desafío para las empresas lograr una negociación que entienda y acepte los intereses, prejuicios, temores y preconceptos de las partes. Bienvenida a Jaque Mate, Cecilia Agüero. Y ahora sí es el momento de recibirla. Está con nosotros en esta comunicación que podemos establecer Cecilia Agüero. Con ella vamos a dialogar acerca de esta temática que hemos propuesto: negociación y manejo de conflictos. Hola Cecilia, antes que nada, gracias por tu participación en Jaque Mate de esta semana. Bienvenida. Gracias, Sergio. Un gusto estar con ustedes. Bueno, cuando hablamos de negociación, de nuevas formas de negociación, siempre lo hacemos pensando en lo que son las organizaciones de distintos grados, de distintos niveles. Nuestro programa propende mucho a potenciar emprendimientos, pero también estamos hablando de organizaciones consolidadas, con forma de empresas tradicionales. En todos los casos hay negociaciones a la hora de armar esas tramas. Sin duda. En todas las vidas hay negociaciones, ¿no? Negociamos permanentemente desde que somos niños, negociamos todo el tiempo, y creo que también hay que perderle el miedo, ¿no?, a la palabra y poder pensar lo mismo que el conflicto, ¿no? El conflicto también está en nuestras vidas y va a estar, no es señal de que algo funcione mal. El conflicto existe y va a existir, y por lo tanto, de la mano del conflicto aparece la negociación, ¿no? Y creo que es fundamental poder aceptarlo y perderle el miedo. ¿Qué es más importante, la negociación o esa capacidad de aceptar el conflicto como parte del desarrollo mismo de los acontecimientos o de un acontecimiento en particular? Creo que no sé si se puede decir que alguna sea más importante que la otra, pero sí creo que cuando uno acepta que el conflicto existe y va a existir, yo resuelvo uno, pero seguramente en mi vida voy a encontrar otro, algún otro aparecerá, aparece esto de la negociación como una herramienta para la resolución del conflicto. Entonces es como que uno lleva al otro. Claro, están íntimamente vinculados. Parte del principio de resolver los conflictos también tiene que ver con esto, ¿no? Con entender y sentir que están vinculados. Exacto, sí, sin duda. Sin duda, y bueno, ¿cuándo hay un conflicto? En realidad, cuando hay una situación en la que dos o más partes sienten que tienen que ceder algo en pos de la otra, ¿no? Y creo que en las organizaciones, fundamentalmente recién hablabas de los emprendedores, pero en todas las organizaciones, me cuesta pensar en alguna organización que tenga tanto poder que pueda negarse a negociar, ¿no? Que pueda decir, bueno, no, yo tengo un conflicto y me impongo. Me cuesta pensar una situación así, ni hablar ahora, ¿no?, que las redes tienen tanto poder y que por lo tanto
todos vemos recortado nuestro poder, pero además es fundamental cuando tenemos relaciones que queremos cuidar, cuando tenemos relaciones de largo plazo. Porque si yo voy a comprar un auto, vos vendés un auto, yo estoy interesada en comprarlo y me decís cuesta 10 pesos y a mí no me alcanza con 10 pesos, no pasa nada, te digo no, gracias Sergio, y buscaré otro auto que yo pueda comprar y se terminó. Pero en las organizaciones, las relaciones son de largo plazo. Entonces es muy importante cuidar las relaciones y que un conflicto no las deteriore, ¿no? En las organizaciones uno negocia para arriba, para abajo, para los pares, con el exterior, en el interior, negocia con proveedores, con clientes, con el medio ambiente, con organizaciones vecinales, con los empleados, con las cabezas, los dueños. Entonces, en todos esos casos es muy importante cuidar la relación, ¿no? Que la relación salga, si es posible, fortalecida, ¿no? Y en este contexto de pandemia o post-pandemia, Cecilia, ¿sentís que ese conflicto inicial que fue la parte dura de la pandemia terminó empoderándonos en muchos aspectos a la hora de la creatividad, del establecer nuevas capacidades negociadoras y que fueron al mismo tiempo permitiendo de algún modo la resolución de ese gran conflicto que se le interpuso a la humanidad? Sí, en muchísimos casos sí. Si bien no todo el mundo pudo desarrollar las habilidades y negociar de manera tal que esté muy conforme, ¿no? Hay de todo, pero sí uno ve que en muchos aspectos se ha fortalecido y se ha desarrollado la creatividad, desde el uso de todo lo que es informático, en lo cual todos hemos aprendido en un año lo que nos debería haber llevado 10 en otras situaciones, ¿no? El tema, por ejemplo, en las familias también, el compartir mucho más tiempo, compartir mucho más tareas y demás, ha llevado a ver cómo la dinámica familiar tenía que cambiar en algunos aspectos, ha llevado en lo laboral a poder pensar, por ejemplo, en el equilibrio vida familiar, vida laboral de otra manera. Yo creo que se han dado muchas situaciones en las que realmente se han desarrollado herramientas y se ha puesto la creatividad en marcha, sin duda. Sí, sí. Así cerramos la primera parte de la entrevista con Cecilia Agüero. Agradecimiento como siempre a H Indumentaria que nos acompaña en cada uno de nuestros programas. H Indumentaria, solo hombres, indumentaria masculina desde Adelia María para toda la localidad y por supuesto también para localidades y ciudades cercanas y todos aquellos que se sumen a su amplio catálogo de artículos de indumentaria que tiene en su propia web. Pausa y ya volvemos. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva.
Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? Ops, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Abrimos un nuevo segmento de nuestro programa, segmento del Inter, Sociedad Anónima y distribuidora Task, que permanentemente nos acompañan con los productos de Copetín de distribuidora Task y las bebidas de la distribuidora más importante del sur de la provincia de Córdoba, del Inter, Sociedad Anónima. Presentamos un nuevo segmento de la entrevista de este programa. Seguimos dialogando con Cecilia Agüero. Continuamos dialogando con Cecilia Agüero en esta entrevista de Jaque Mate. En el bloque anterior hablábamos de la pandemia y los efectos en el mundo de las relaciones humanas, de las relaciones en las organizaciones. También ha cambiado algunos paradigmas de vinculación cuando estamos hablando de emprendimientos, de organizaciones pensadas en lo laboral, en lo económico. ¿Son más volátiles, por definirlo de algún modo, si la palabra es correcta? Y si no, aguardo tu corrección en todo caso, Cecilia. ¿A qué te referís? ¿Qué es más volátil que? Las relaciones y los tiempos y los plazos y la perdurabilidad de alianzas estratégicas para afrontar determinadas circunstancias que suelen dar la sensación de tener límites temporales más cercanos. Por allí no se piensan las organizaciones como decir, bueno, vamos a trabajar juntos 30, 40, 50 años, sino que se proyectan más en un corto plazo. Bueno, estamos en el mundo de la inmediatez, ¿no? De todo rápido, todo ya, quiero todo ya. Y sin duda eso también atraviesa a las organizaciones y a las empresas. No obstante, yo creo que las relaciones de largo plazo son muy beneficiosas para las empresas, ¿no? Para las organizaciones. Cuando yo tengo relaciones de largo plazo, son más fuertes, lo que no quiere decir que yo no las redefina, ¿no? Pero, por ejemplo, si una empresa se establece en una comunidad y tiene buenas relaciones con su comunidad y tiene relaciones de largo plazo y las va reescribiendo, ¿no? Y en esto es como una negociación permanente. Yo creo que son muy positivas para las dos o más partes que participen. Me parece que es fundamental poder pensar que estoy construyendo relaciones de largo plazo. Y en ese sentido, Cecilia, vos tenés experiencia internacional, has estado en otros países, desde algún tiempo en la República Argentina. ¿Entendés que más allá de esa cuestión que tiene que ver con la inmediatez del lo quiero todo ya, tenemos un país que invita a pensarnos a largo plazo desde sus políticas de estímulo, de acompañamiento, o también son una invitación a lo contrario o directamente a no emprender, lamentablemente en algunas ocasiones? Sí, bueno, a veces es difícil emprender y por eso yo respeto tanto a los emprendedores, ¿no? Que se juegan, que apuestan a su idea, a su creación, a su convicción. Y creo que tienen que como navegar en las dos aguas, ¿no? Por un lado, tener una capacidad de adaptación muy rápida, pero a la vez me parece que si yo tengo un buen socio, entre comillas lo de socio, ¿no? Cuando yo tengo una relación de largo plazo, o por lo menos concebida de largo plazo, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque lo que es, cuando empezamos a pensar en la sostenibilidad,
como concepto la sostenibilidad de la empresa, por ejemplo, de la microempresa o de la mediana empresa o la pequeña empresa, la sostenibilidad tiene que ver con poder permanecer en el tiempo. Y si bien el contexto es sumamente cambiante y yo necesito una capacidad de adaptación enorme, cuando yo tengo socios estratégicos, ¿no? Acompañantes que pueden darme cierta solidez y acompañarme en el largo plazo, y podemos pensar que nos podemos beneficiar ambos en el largo plazo, creo que la capacidad de adaptación se amplía y la sostenibilidad se hace más fuerte. Cecilia, con relación a las relaciones dentro de las organizaciones, cuando hay distintas generaciones en los puestos de mando, en los puestos de conducción, estamos en presencia hoy de una verdadera dificultad, de un verdadero conflicto para esas organizaciones. ¿Cómo se supera esto que muchas veces va más allá de la brecha de la voluntad o de la edad, sino que tiene que ver con costumbres, con conocimiento, con manejos de herramientas que son totalmente distintas y que dieron distintos resultados en distinto tiempo? ¿Es hoy una situación que complica a las organizaciones, que las puede complicar, que las puede poner en jaque? Sí, es algo que las puede complicar, sobre todo el traspaso generacional. En cada traspaso generacional hay crisis inevitables. Por un lado, bueno, porque quien creó la empresa, que además le ha ido bien, y por eso la empresa ha sobrevivido X tiempo, tiene su concepto, su mirada, su concepción de cómo se hacen bien las cosas. En general, muchas veces viene una segunda generación, probablemente más preparada académicamente, pero en las empresas familiares se mezclan muchas cosas, se mezcla la jerarquía familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces es un desafío para las empresas poder saltear ese periodo de tanta crisis. Y justamente creo que la negociación, en el mejor sentido de la palabra, es fundamental para ellos, porque cuando yo te digo que en el mejor sentido de la palabra, quiere decir que yo en una buena negociación valido al otro, no es mi enemigo, yo valido al otro y además hago el esfuerzo por entender legítimamente cuáles son sus intereses, cuáles son sus temores, cuáles son sus preconceptos, cuáles son sus prejuicios y los míos, ¿no? Porque yo también los tengo. Claro, somos generacionalmente contemporáneos, pero vos, en virtud de tu preparación y de tu conocimiento académico, seguramente tenés más experiencia respecto de lo que voy a preguntar, porque uno tiene la sensación de que el recambio generacional siempre hubo en las organizaciones y en las empresas, pero que hoy ese recambio generacional va más allá de las personas y sus edades, sino que también cambian y hay una verdadera transformación en las metodologías, en el capital humano, en el capital técnico. Es como que se suman más aristas a tener en cuenta en ese recambio que por allí desestabiliza. Sí, sin duda. Sin ir más lejos, el tema del uso de las redes, ¿no? Incluso hasta las redes como medio de venta, ¿no? Y bueno, a veces uno encuentra que no todo el mundo lo ve con la misma facilidad o lo toma con la misma facilidad, ¿no? Entonces, sí, hay los cambios sin duda que son vertiginosos, sin duda que 10 años hoy no es lo mismo que 10 años hace 50 años, ¿no? Los cambios que se dan en todo, en la manera de comunicarnos, de vender, de estudiar, de hacer negocios, sin duda que cada vez es más grande. Por eso, sí, creo que el riesgo es alto del malentendido, sobre todo, ¿no? de estos chispazos. Como lo mencionábamos en el comienzo, sos especialista en coaching gerencial. ¿Es necesario seguir preparando gerentes o hay que preparar equipos? Creo que las dos cosas. Creo que son importantes las dos cosas en las organizaciones. Tener gente que sea capaz de trabajar en equipo, porque nadie ya puede, es muy raro que alguien trabaje solo, el equipo sin duda que suma sinergia y demás,
pero también es importante preparar quienes van a liderar esos equipos. Que puedan... Y es un desafío que alguien que está en un equipo lidere el equipo, porque bueno, necesita herramientas y gestionar de una manera diferente, ¿no? Pero hoy es fundamental. Y hoy es fundamental el desarrollo de las habilidades blandas, mal llamadas blandas, ¿no? Porque lo técnico, si yo no lo sé, puedo buscar quien lo sepa. Voy a encontrar quien lo sepa, a las cuestiones técnicas, ¿no? Voy a encontrar un especialista en algo y puedo contratarlo, consultarlo, etc. Pero en la gestión de las personas en el día a día es el desafío de los 365 días del año. Es decir, preparar mandos gerenciales, pero prepararlos precisamente para el fortalecimiento del trabajo en equipo. Esa es la premisa actual. Sí, sí, sin duda. Sin duda es el desafío. Cerramos el segundo bloque de esta entrevista, cuya temática es negociación y manejo de conflictos. Estamos acompañados por Cecilia Agüero, con quien dialogaremos dentro de instantes ya en el segmento final de Jaque Mate de esta semana. Ahora los sueños se hacen realidad gracias a los nuevos planes de capitalización de Club San Jorge. A través de una mínima cuota mensual, usted acumula el capital que le permite acceder a su 0 kilómetro o equipar íntegramente su hogar, con la tranquilidad de que sus ahorros crecen, custodiados por el respaldo y la trayectoria de un líder, y con la posibilidad de ganar desde el primer mes. Club San Jorge, gente que usted conoce. Córdoba la construimos todos los días. En Río Cuarto, el gobernador Juan Schiaretti entregó aportes a productores rurales y consorcios por una cifra superior a los 50 millones de pesos. Se trata de apoyo económico, maquinarias y subsidios comprendidos en planes y programas sustentables de incentivo a la producción para sumar nuevas técnicas y métodos que fortalezcan el sistema agroalimentario. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Inauguramos el tercer y último bloque de Jaque Mate de esta semana. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV, al cual invitamos a que se suscriban. Pero es tiempo de cerrar esta entrevista en el contexto de negociación y manejo de conflictos. La propuesta de nuestra producción para esta semana, el abordaje con Cecilia Agüero, segmento final de la entrevista. Tramo final de nuestra entrevista con Cecilia Agüero. En el bloque anterior charlábamos de la importancia del trabajo en equipo. Es quizás también hoy una de las dificultades que se tienen en la República Argentina, porque muchas veces cuando hablamos con jóvenes emprendedores, observamos que una de las cargas con las cuales hay que lidiar y tratar de resolver ese conflicto es precisamente todas las aristas que se requieren, que van desde no solamente tener una idea creativa, sino posicionarla, mostrarla, exhibirla, trabajar con diseño, trabajar con imagen, trabajar en la parte de comercialización, en la parte de administración. Y cada vez más todo es una invitación al actuar multidisciplinario, pero no siempre están dadas las posibilidades. Hay allí también una situación que para la mayoría de la República Argentina, más allá de la voluntad y el deseo, a veces termina habiendo algunos impedimentos materiales, fácticos, para poder llevarlos adelante. Sí, es el desafío, ¿no? De los emprendedores, sin duda. Sin duda.
Con relación a esto, ¿percibís que hay trabajo que se puede hacer, que se está haciendo para fortalecer lo que es el trabajo en equipo precisamente en distintas actividades de nuestro país, de la República Argentina, más allá de lo que hacen los privados, si hay estímulos desde lo público para fortalecer el asociativismo, por denominarlo de alguna manera? La verdad creo que es una deuda pendiente. Creo que es una deuda pendiente súper importante para el país para poder salir adelante, ¿no? Vos decías hace un momento que yo tuve la oportunidad de vivir muchos años en Chile y yo veía allá cómo grupos, por ejemplo, recuerdo en una época, en algún año, que por ejemplo los productores de vinos se asociaron y salieron a vender el vino chileno afuera. O en otro momento fue explotar el país como una potencia turística. En otro momento fueron la gente que produce frutas, ¿no? Entonces, bueno, poder posicionar a Chile como una potencia exportadora de fruta. Y a mí me llamaba la atención porque además era como muy visible este trabajo conjunto, ¿no? Entonces, más allá de que lograban su cometido, había como un aprendizaje social, ¿no? De que que trabajando juntos nos va mejor. Y yo creo que aquí nos falta todavía poder coordinarnos, siendo competencias en algunas cosas, ¿no? O sea, yo produzco mi vino, vos producís el tuyo y en algún punto competimos, pero en otro punto somos colegas, ¿no? Y vamos a salir a posicionarnos juntos, por ejemplo, afuera, o en mejorar el estándar de la producción de algo. Recuerdo otro momento, por ejemplo, que hubo un esfuerzo muy grande para mejorar la atención al público en los restaurantes. Era una queja de que en los restaurantes no era tan buena la atención y hubo un trabajo conjunto, transversal, para potenciar eso. Yo creo que a nosotros todavía nos falta, o por lo menos no lo hemos visibilizado lo suficiente para que además sea un aprendizaje social. Incluso hasta tenemos diferencias geoeconómicas porque en algunos casos quienes nos encontramos en la denominada pampa húmeda entendemos que tenemos ventajas comparativas respecto de otras provincias que nos podrían dar algunos otros aspectos que no tenemos y pensarnos como una geografía total, global de la República Argentina. Cecilia, para finalizar, la pregunta que habitualmente tenemos como cierre, que está vinculada al jaque mate, a lo que le da nombre a nuestro programa, pero no planteado como el éxito por el éxito mismo o la derrota de un circunstancial adversario en una partida, pero sí como esa serie de estrategias, de herramientas que propenden dentro de lo que hoy proponemos como tema a la resolución, al manejo de conflictos, a las formas de negociación, cómo deben interactuar esas partes componentes del tablero para lograr ese jaque mate que nos enaltezca individualmente y como comunidad. Creo que en realidad hay que pensar que el jaque mate hay que hacerlo al temor al conflicto. Tenemos que poder pensar que el conflicto es parte de la vida y que nos vamos a preparar para la mejor negociación para todos, ¿no? Creo que ese es el desafío y bueno, a ese temor hay que darle jaque mate. Haces mucho hincapié en esta cuestión de reconocer el conflicto no como un hecho paralizante, sino como un desafío para... Como parte de la vida. Como un desafío como parte de la vida para superarlo, que en definitiva es lo que se debe buscar toda vez que se presenta un conflicto dentro del ámbito de las organizaciones, como lo hablamos aquí, pero nos sirve también para la vida cotidiana. Ya aprovecho tu perfil de psicóloga también para este aspecto, ¿no? Gracias, sí, sin duda. Sin duda, y bueno, después tenemos todo lo que viene con esto, ¿no? Que el desarrollo de la inteligencia emocional, el prepararse para cuando voy a enfrentar un conflicto o voy a meterme en una negociación, bueno, todo lo que hace a que la negociación sea lo más exitosa posible. Cecilia, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.
De esa forma completábamos la entrevista con Cecilia Agüero, a quien renovamos el agradecimiento por su predisposición y su participación en Jaque Mate de esta semana. Para con ustedes también nuestra gratitud y nuestro compromiso de reencontrarnos dentro de 7 días. Ojalá sea de esa forma. Que la pasen muy pero muy bien. Gracias.